¿Alguna vez has sentido que un lugar aparentemente inofensivo está vivo? Que algo, o alguien, te observa en silencio, esperando el momento perfecto para revelar su presencia. Yo lo sentí, y te aseguro que esa experiencia me cambió para siempre. Trabajo como guardia de seguridad para una pequeña empresa que se encarga de patrullar propiedades abandonadas. No es un trabajo emocionante, pero paga las cuentas. Esa noche, me asignaron vigilar un parque infantil en las afueras de la ciudad. No era cualquier parque, llevaba años cerrado, deteriorado por el tiempo y el abandono. Los rumores sobre él eran de todo tipo: desapariciones, extraños sonidos al caer la noche y una atmósfera que hacía que nadie se quedara cerca por mucho tiempo. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No el tipo de silencio tranquilo que encuentras en el campo, sino uno pesado, opresivo, que parecía absorber cualquier sonido natural. Ni grillos, ni viento, nada. Encendí mi linterna y di un vistazo rápido al parque. Los columpios oxidados se balanceaban ligeramente, aunque no había viento. El carrusel estaba detenido, pero su pintura descascarada parecía contar historias de niños que nunca regresarían. Mi tarea era simple: hacer rondas durante unas horas y asegurarme de que nadie entrara. Pero desde el momento en que apagué el motor de mi camioneta, supe que algo no estaba bien. Una sensación extraña me recorrió la espalda, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Es solo tu imaginación, me dije, tratando de calmarme. Comencé mi primera ronda. Caminaba despacio, dejando que la luz de la linterna iluminara los juegos uno por uno. Los grafitis en las paredes de la pequeña casita del parque parecían casi nuevos, como si alguien los hubiera pintado recientemente, a pesar de que nadie debería tener acceso al lugar. Mientras inspeccionaba el tobogán, escuché algo. Fue apenas un susurro, tan bajo que pensé que podía ser el viento. Pero no había viento. ¿Hola? Llamé, intentando sonar seguro, aunque mi voz tembló un poco. Nadie respondió. Continué caminando, pero los susurros se hicieron más evidentes. Venían de los columpios. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La luz de mi linterna iluminó los asientos vacíos, balanceándose suavemente. Y entonces, lo escuché claramente. «Ven a jugar». Me congelé. Mi respiración se aceleró y la linterna tembló en mi mano. No había nadie, pero la voz era tan clara como si alguien estuviera parado a mi lado. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Quizás era un altavoz escondido, una broma de mal gusto de algún adolescente aburrido. Pero el parque estaba desierto. Quise volver a mi camioneta y salir de allí. Pero el deber me obligó a quedarme. Respiré hondo, tratando de recuperar la calma. Me dije que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí caminar hasta la pequeña caseta de vigilancia al otro lado del parque. La caseta estaba sucia, llena de telarañas y polvo acumulado por años de abandono. Me senté en una vieja silla y revisé mi reloj. Apenas habían pasado 20 minutos desde que llegué, pero sentía que habían sido horas. Mientras intentaba distraerme mirando el teléfono, un sonido me hizo levantar la cabeza. Era el carrusel. Estaba girando lentamente. Mi primera reacción fue racionalizarlo. Tal vez el viento lo empujó. Pero, otra vez, no había viento. Salí de la caseta y caminé hacia el carrusel. El rechinido de los engranajes oxidados llenaba el aire y mi linterna parecía parpadear a cada paso. Cuando llegué, el carrusel se detuvo. De repente, sentí un escalofrío en la nuca. Esa sensación de ser observado volvió, pero esta vez era más intensa, casi tangible. Giré sobre mis talones, iluminando con la linterna los alrededores. Y entonces lo vi. Una figura pequeña, apenas visible en la penumbra, estaba sentada en uno de los columpios.
Me tomó un segundo procesarlo. Parecía un niño, pero su postura era antinatural, rígida. La luz de mi linterna no parecía afectarlo, su rostro estaba cubierto por la sombra. ¿Estás bien?, pregunté, intentando mantener la compostura. La figura no respondió. Simplemente se balanceó ligeramente y su cabeza se inclinó hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Sentí que mis piernas querían correr, pero mi curiosidad me mantuvo en su lugar. Di un paso adelante y entonces lo escuché de nuevo. Ven a jugar. La voz no venía de la figura. Era como si estuviera a mi alrededor, envolviéndome. La figura se levantó lentamente del columpio y comenzó a caminar hacia mí. No corría, pero cada paso parecía cubrir más distancia de lo que era posible. Mi linterna parpadeó de nuevo, y cuando volvió a encenderse, la figura estaba a solo unos metros de mí. Fue entonces cuando vi su rostro, o más bien, la ausencia de él. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida que parecía brillar bajo la luz. Solté la linterna y corrí. Mis pies se movían como si el suelo intentara atraparlos. Alcancé la camioneta, pero las llaves no estaban en mi bolsillo. Miré hacia el parque y lo vi, parado junto a los columpios, inmóvil otra vez, como si nada hubiera pasado. Busqué las llaves frenéticamente en la caseta, pero el susurro seguía ahí, más fuerte, más insistente. Ven a jugar. No sabía si era mi mente o algo más. Pero una cosa era clara, esa noche, el parque no quería que me fuera. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en la caseta de vigilancia. Los susurros no cesaban, como un coro de voces suaves pero insistentes. Ven a jugar, repetían, cada vez más cerca, como si estuvieran justo detrás de mí. Finalmente, mis dedos tocaron el frío metal de las llaves. Pero al levantar la vista, algo me paralizó. A través de la ventana sucia de la caseta, vi algo que no debería estar ahí. Los juegos del parque, esos mismos que llevaban años abandonados, estaban llenos de figuras pequeñas. Eran niños, o al menos eso parecían a la distancia. Corrían entre los juegos, subían al tobogán, empujaban el carrusel. Pero había algo inquietante en ellos. Sus movimientos eran erráticos, casi mecánicos, y sus risas sonaban huecas. Sin emoción. Sabía que debía salir de allí, pero mi cuerpo no respondía. La curiosidad, o tal vez el miedo, me mantenía en mi lugar. Miré con más atención, intentando entender lo que estaba viendo. Fue entonces cuando noté que sus rostros eran como el de la figura del columpio, lisos, sin rasgos, como si fueran máscaras blancas en lugar de caras reales. El sonido de algo golpeando la puerta de la caseta me devolvió a la realidad. Era un golpe lento, constante, como si alguien estuviera esperando que le abriera. No puede ser real, me repetía en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera cambiar la situación. Dando un paso hacia atrás, tropecé con la silla y caí al suelo. La linterna rodó fuera de mi alcance, dejándome en penumbra. Los golpes en la puerta cesaron, pero el silencio que siguió fue peor. Mi respiración era el único sonido en la pequeña caseta hasta que lo escuché de nuevo. Ven a jugar. La voz ya no era un simple susurro. Era clara, profunda y resonaba dentro de mi cabeza. Me levanté de un salto y abrí la puerta de golpe, con la esperanza de enfrentarme a lo que fuera que estuviera al otro lado. Pero no había nadie. Salí corriendo hacia la camioneta, decidido a salir de allí sin importar lo que pasara. Cuando llegué, me di cuenta de que algo estaba mal. Las llantas estaban desinfladas, como si alguien las hubiera rajado. Maldije en voz baja mientras revisaba mi teléfono. Sin señal. La risa de un niño llamó mi atención. Venía del parque. Giré lentamente y vi al mismo niño sin rostro que había estado en el columpio. Estaba de pie junto al carrusel, señalándome con una mano delgada y pálida. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Ven a jugar.
Dijo de nuevo, pero esta vez su voz era diferente. No era suave ni insistente. Era una orden. Mi instinto me decía que no debía acercarme, pero algo en mí empezó a caminar hacia el parque. Cada paso que daba parecía alejar la realidad un poco más. El frío del aire nocturno desapareció y una niebla espesa comenzó a cubrir el lugar. Los juegos parecían más grandes, más oscuros, como si me estuvieran esperando. Llegué al centro del parque, donde el carrusel giraba lentamente por sí solo. A mi alrededor, los otros niños sin rostro me observaban. Sus risas huecas llenaban el aire, pero ninguno se movía. Solo miraban, como si estuvieran esperando algo. ¿Qué quieren?, grité, mi voz quebrándose por el miedo. «Ven a jugar», respondieron al unísono, sus voces mezclándose en un eco aterrador. De repente, el niño del columpio dio un paso adelante y levantó una mano, señalando el carrusel. Era claro lo que quería. Subir. Jugar. Pero algo dentro de mí sabía que si lo hacía, no volvería a salir de ese lugar. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Era como si el suelo me sujetara, obligándome a quedarme. Miré hacia la camioneta, mi única salida, pero estaba más lejos de lo que debería estar. El parque parecía haber cambiado, alargándose y cerrándose alrededor de mí. Con todas mis fuerzas, logré dar un paso atrás. Luego otro. Los niños comenzaron a moverse, siguiéndome lentamente, sus movimientos torpes y antinaturales. Sus risas se transformaron en suspiros inquietantes y el susurro volvió, esta vez desde todas partes. Corrí. No sé cómo, pero mis piernas finalmente respondieron, y corrí tan rápido como pude hacia la salida del parque. La niebla se hacía más espesa, y los árboles alrededor parecían inclinarse para bloquear mi camino. Sentí manos frías rozando mi espalda, tirando de mi ropa, pero no me detuve. Cuando crucé el umbral de la entrada del parque, todo cambió. El aire frío de la noche regresó, las risas y susurros se desvanecieron, y el parque detrás de mí quedó en completo silencio. Me giré, esperando ver a los niños persiguiéndome, pero no había nada. El parque estaba vacío, igual que cuando llegué. Los columpios estaban quietos, el carrusel inmóvil, y no había rastro de la niebla ni de los niños sin rostro. Subí a mi camioneta, con las llantas milagrosamente intactas, y conduje lo más rápido que pude. No volví a ese lugar ni a trabajar para esa empresa. Pero lo que pasó esa noche me sigue atormentando.